Bienvenido a tu siguiente sesión del curso La materia y sus interacciones. Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con dos temas que están muy cortitos. Uno es la regla del octeto y el otro es el diagrama de Lewis. Pero antes de adentrarnos a este tema, quiero que tengamos en nuestra mente un concepto súper importante que son electrones de valencia. Como recordarás, los electrones de valencia son los electrones que están en la última capa o en el último nivel de energía de un átomo. Estos son los que están atraídos con menor fuerza hacia su núcleo y que además interactúan con otros átomos para poder generar enlaces o uniones. Así que antes de este tema es muy importante que tengas en cuenta ese concepto, ya que todo lo que vamos a trabajar ahorita es en base a esos electrones de valencia. Adelante. Empecemos pues con lo que es la regla del octeto. ¿Y qué nos dice esta? Esta nos dice que los átomos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia con 8 electrones. Por si no lo recuerdas, la capa de valencia es la última capa o el último de nivel de energía que posee un átomo. Recuerda que pueden tener varios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los átomos que están por separado van a intentar unirse para que todos, a su vez, tengan 8 electrones en su última capa, como lo podemos observar en esta imagen. Si nosotros hacemos la cuenta para cada uno de estos átomos, solo en la última capa podemos lograr observar ver los 8 electrones de valencia. Y esto se da precisamente a la unión que hay entre estos tres átomos. Ahora, ¿por qué 8? ¿Por qué no 5 o por qué no 10? No lo sé, ¿por qué 8? Bueno, esto se dio a una investigación que realizó Gilbert Newton Lewis. Él postuló en 1916 algo llamado la regla del octeto. Y bueno, esto lo hizo en base a sus observaciones de cómo se combinaban los elementos. Observó que todos intentan lograr la configuración de una estructura del gas noble que tienen más cercano en la tabla periódica. Esto es, si recuerdas, tenemos la tabla periódica algo más o menos así. En este lado derecho tenemos algo que se le conoce como gases nobles. Todos los gases nobles que tú tienes aquí, a excepción del helio, que es este de acá arriba, todos tienen 8 electrones de valencia en su última capa, como lo puedes observar en esta parte de aquí. Sin embargo, el helio, como comento, solo tiene 2. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es lo que sucede con estos gases nobles? Precisamente por esta configuración que tienen de 8 electrones de valencia, se les conoce como los elementos más estables de toda la tabla periódica. E incluso esos elementos ni siquiera necesitan reaccionar con otros para poder llegar a una estabilidad, a diferencia de todos los demás elementos o átomos que tenemos presentes en la tabla periódica, siempre se están combinando precisamente para llegar a alcanzar esta configuración de 8 electrones, ya que un átomo al tener esos 8 electrones de valencia adquiere una configuración que le permite ser muchísimo más estable. Ejemplo con lo que nos menciona Lewis es que en el caso de el flúor, por ejemplo, él va a intentar adquirir la configuración como el gas neón, que es el que está inmediatamente pues, hacia su derecha, es el que tiene más cerca. Sin embargo, por ejemplo, el rubidio, que está aquí abajo, si quisiera llegar hasta el xenón, bueno, pues le falta recorrer todos y cada uno de estos elementos. Entonces, es más fácil que este se regrese solo uno para acá y ya adquiere esa configuración. Ejemplo, el rubidio tiene un electrón en su última capa de valencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el rubidio pierde un electrón, pues entonces adquiere esa configuración de el criptón. Y lo puede hacer, claro, era lo que comentábamos sobre los electrones de valencia. Nos van a ayudar a combinar precisamente estos átomos para que todos puedan alcanzar una estabilidad. Entonces, el rubidio dice, yo no quiero este electrón porque yo quiero alcanzar mi estabilidad de gas noble y lo da o lo cede, ¿ok? Entonces lo puede perder sin problema. Mientras que el flúor, por ejemplo, tiene 7 electrones. Entonces, pues a él no le conviene perderlos, ¿verdad? A él lo que le conviene es ganar.
Entonces, lo que va a hacer es pedir prestado precisamente solo un electrón y de esa manera va a alcanzar esa configuración de gas noble como lo es el neón. Entonces, ojo aquí, todos los gases nobles tienen 8 electrones de valencia, a excepción del helio, que solo tiene 2. Y entonces te preguntarás, ¿por qué el helio solo tiene 2? Bueno, pues resulta que en su estructura atómica, el helio solo tiene un nivel de energía. Y en ese nivel o en esa capa de energía solo tiene permitido tener 2 electrones. Por lo tanto, su capa está completamente llena. No tiene opción para recibir más, pero tampoco le conviene perder. Es por eso que el helio solo tiene 2 electrones. Ahora, obviamente tenemos algunas excepciones que pues acatan esta regla del octeto, dentro de las cuales nos menciona el berilio, hidrógeno y litio tienden a completar su último nivel de energía con solo 2 electrones, que era lo que mencionábamos hace rato. Voy a regresarme a la tabla periódica para que lo observes. Tenemos litio, berilio e hidrógeno. Estos tres de aquí les conviene más llegar al helio, o sea, regresarse un poquito para alcanzar el helio que caminar hasta acá y llegar al neón. Ojo, ¿por qué? Muy sencillo. La tabla periódica, podríamos decirlo que el número atómico o el número de electrones va en aumento de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este caso, el hidrógeno tiene solo un electrón de valencia, en el caso del helio tiene dos, en el caso del litio tiene 3 electrones. Pero ojo, recordemos que mencionamos que a la primera capa le caben 2 electrones. Entonces, el litio también solo tiene un electrón de valencia. Por lo tanto, al igual que al rubidio que está aquí abajito, ahí está aquí, al litio también le conviene perder solo un electrón. En el caso del berilio, este tiene 2 electrones de valencia. De igual manera, prefiere perder dos y de esa manera regresarse hacia el helio que intentar avanzar. ¿Por qué no va a poder avanzar? Bueno, porque el berilio solo tiene 2 niveles de energía y para poder llegar hasta acá necesita más niveles de energía, los cuales no los puede adquirir. ¿Ok? Entonces, normalmente los elementos que tenemos del lado izquierdo de la tabla periódica van a tratar de regresarse a alcanzar el elemento o el gas noble que está, se podría decir, un escalón arriba, mientras que los que están de la derecha pues van a tratar de llegar directamente con el que está en esa fila. Ahora, continuando entonces con las excepciones, mencionábamos que en el caso de los que intentan completar su última capa con solo 2 electrones, como aquí los podemos ver, se le conoce como la ley del dueto, porque en este caso pues no son 8, sino solo 2. Claro está, también quedan exceptuados algunos otros elementos a la hora de la formación de los enlaces para completar su regla del octeto. Porque, bueno, estos, como lo es el oxígeno, el nitrógeno, el carbón, aluminio, boro, flúor, fósforo y azufre, se organizan de una manera muy diferente para tratar de conseguir una estabilidad. Y bueno, aquí les puse algunos ejemplos. En el caso del nitrógeno, por ejemplo, aquí, en este caso, si nosotros observamos, tiene 3 enlaces y un electroncito aquí arriba dibujado. Mientras que acá, bueno, está en perfecta armonía, ¿no? Tiene 2 y 6 de aquí ya son 8 y este también tiene 8. Sin embargo, este de aquí no cuenta con los 8. Esta rayita quiere decir que tiene 2, esta 2 y esta es 1. Entonces, en realidad tiene 7. Ya no está cumpliendo con la regla del octeto. Sin embargo, podríamos decir que el compuesto hasta cierto punto es este. Esto es a lo que se refiere las excepciones. Sin embargo, esta regla del octeto también tiene limitaciones. Estas limitaciones se dan en 3 casos. El primero es cuando tenemos compuestos hipovalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un carácter parcial de enlace covalente. Vamos a ver los enlaces, pero quedémonos con eso. Nos dice que contienen elementos del grupo uno. Ojo, esto no quiere decir que si no los tiene, ya no son hipovalentes. No, es una opción. Pueden estar dentro de esos elementos del grupo uno, que son todos los que están en la primera fila del lado izquierdo de nuestra tabla periódica.
Y lo más importante es que el número de electrones alrededor del átomo central es menor a 8, es decir, no completa el octeto. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. En este caso, el aluminio normalmente tiene 3 electrones de valencia. Cuando se combina con otros 3 elementos, que son estos 3 cloros de aquí, bueno, pues este lo único que va a lograr hacer es tener 6, pero nada más. Posteriormente tenemos otra limitación que son los radicales libres. Este quiere decir que contienen un número non de electrones y por lo tanto son poco estables. Normalmente las uniones de los átomos se da de pares de electrones, ¿sí? De pares. Entonces cuando tenemos un número non, pues obviamente nos va a quedar uno sin par y es por eso que nos quedan estos radicales libres. Por último, tenemos las moléculas hipervalentes, que en este caso son elementos con más de 8 electrones de valencia. ¿Cómo? Sí, así es. Ejemplo de ello, tenemos el fósforo. El fósforo normalmente tiene 5 electrones de valencia, pero también se puede unir con otros 5 elementos y por lo tanto al compartir sus electrones, pues en total va a tener como quien dice 10 electrones de valencia y sigue siendo hasta cierto punto estable. Entonces, ojo, también tenemos limitaciones en esta regla del octeto. Y bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de esta regla del octeto? Mencionábamos que era generar una estabilidad, que al final, cuando compartimos esos electrones, pues podamos tener 8 electrones, tanto tú como yo, que yo te los presto y que tú me los prestas, o tal vez yo los dono y tú los recibes y pues tú ya completaste y yo también ya completé. Aquí el punto es que ambos elementos traten de llegar a la estabilidad. Por último, vamos a mencionar la segunda parte, que decíamos que es el diagrama de Lewis. Y el diagrama de Lewis es la representación gráfica de la localización de los electrones de valencia. Ya lo mencionábamos en la sesión anterior. Estos electrones son representados con puntos alrededor de los símbolos. Si observaste bien, en las imágenes que acabamos de ver hace un momento, vimos algunas imágenes que tienen como ciertos palitos por aquí, por ejemplo, y ciertos puntitos. Hay palitos, aquí también hay líneas. Y bueno, esto se debe gracias al diagrama de Lewis. Es la combinación de la representación de esos electrones de valencia en un átomo. ¿Ok? ¿Podemos representar los electrones de valencia de cada uno de los átomos de la tabla periódica? Sí, claro que sí. Lo único que tenemos que hacer es identificarlos dentro de nuestra tabla periódica. En algunos vienen mencionados algo más o menos así, que era lo que veíamos hace ratito, como el orden de los electrones, y bueno, normalmente vienen como en otro color, o pueden decir como tal cual electrones de valencia. Entonces, nosotros los ubicamos en nuestra tabla periódica y lo que vamos a hacer es dibujar. En este caso, el plomo tiene 4, pues tendríamos que dibujar 4 puntitos, como lo es en el caso, por ejemplo, del nitrógeno, perdón, del carbono, del silicio, y bueno, aquí tenemos el plomo precisamente. 2 y 2 son 4. Entonces, el diagrama de Lewis nos va a ayudar a dibujar esos electrones de valencia. ¿Y cuál es la utilidad de este diagrama de Lewis? Bueno, pues su primera funcionalidad es que nosotros podamos identificar dentro de un enlace, pues cuáles son los electrones que están interactuando, si esa molécula es estable o no es estable. Para esto, y antes de poder dibujar, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. La primera es que cuando se forman compuestos, la suma de los electrones propios y los compartidos será 8, cumpliendo la regla del octeto. Ojo, recuerda que tenemos algunas excepciones por ahí, pero normalmente o la mayoría de los casos nuestra idea y nuestro objetivo es cumplir 8 electrones de valencia. ¿Ok? La segunda es que estas estructuras se representan solamente los electrones de valencia. Ojo, no vamos a dibujar todos los electrones que contiene el átomo, no acabaríamos nunca. Solo los que reaccionan, que son los de valencia. El enlace entre dos átomos se representa con una línea, mientras que los pares de no enlace, es decir, aquellos que no se enlazan o están libres, se representan como dos puntos en los átomos. Ejemplo de este último punto. Observarás que tenemos líneas aquí. Esto quiere decir que en esta línea
está conformada por un electrón aquí y otro electrón aquí. Entonces, al unirse, pues formaron ese enlace. Mismo caso, aquí tenemos un electrón del carbón, uno del hidrógeno, uno del carbón, uno del hidrógeno, uno del carbón y uno del hidrógeno. ¿Ok? Entonces, cuando dos electrones se comparten, pues se dibuja prácticamente esa línea. ¿Y qué quiere decir esto? Pues precisamente que estos electrones van a contar tanto para el carbón como para el hidrógeno. Vamos a corroborar. Mencionábamos que deben de cumplir 8. En el caso del carbón tiene 4 originalmente, pero cuando estos 4 hidrógenos le prestan un electrón a cada uno, entonces tenemos 4, 5, 6, 7 y 8. El carbón está cumpliendo con la regla del octeto. Sin embargo, el hidrógeno, o más bien dicho, cada hidrógeno, cumple su regla del octeto con 2 electrones. Ojo, solo 2. Este era de aquí. El carbón le prestó este, pues ahora este ya tiene 2. Mismo aquí, 2, 2 y 2. Y también cumple con su regla del duelo. ¿Ok? Otro ejemplo es este aquí. Tenemos en este caso un electrón, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Sin embargo, observarás que en esta situación también tenemos esos puntos que nos marcan como electrones no enlazados o electrones libres, que también los podemos tener. En esta situación, como estos electrones no están enlazados con absolutamente ningún otro átomo, lo ideal solo es dibujar los puntos. Mientras que estos que se están compartiendo, pues sí tenemos que poner las líneas. Entonces vamos a contar. Para el carbono tenemos 3 y 3 son 6 y 2, 8. Para el oxígeno tenemos 3 y 3 son 6 y 2, 8. Como podrías ver, se sigue cumpliendo esta regla del octeto. Ahora, en el siguiente caso, en el hidrógeno, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro electrón, que al combinarse, el hidrógeno cumple con sus 2 electrones, mientras que el cloro tiene 2, 4, 6, 7 y 8 y cumple con su regla también. Por último, en este ejemplo tenemos también nuevamente, voy a colocarlos aquí, tenemos en este caso 2 cloros que nuevamente cuando este azufre le presta uno, pues ya se queda con 8, este se lo presta acá y tiene 8, pero a su vez los cloros también están compartiendo con el azufre. Por lo tanto, entonces tenemos 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Y bueno, cuando nosotros formamos diferentes tipos de enlaces, estos tienen diferentes características, los cuales vamos a ver en nuestra siguiente sesión sobre tipos de enlaces. Pero hay unos enlaces que son los covalentes, en los cuales podemos no solo tener un enlace, sino que podemos tener enlaces dobles o triples. Esto es que, por ejemplo, en el enlace simple vamos a compartir solo un par de electrones, mientras que en el enlace doble adquirimos 2 pares de electrones y en el enlace triple vamos a compartir 3. Y aquí te tengo los 3 ejemplos o las 3 situaciones prácticas. En el dióxido de carbono, aquí tenemos 1 y 2. Por lo tanto, tenemos un enlace doble de este lado y 1 y 2 de este lado. También tenemos un enlace doble. En esta molécula específicamente tenemos 2 enlaces dobles. Ahora vamos con el hidrógeno. En el caso del hidrógeno diatómico, solo hay un préstamo de un par de electrones. Tú uno, yo uno, se convierten en un par. Y entonces, en este caso, es un enlace sencillo. Último caso, en el nitrógeno diatómico, tenemos 1, 2, 3 pares de electrones. Por lo tanto, tenemos un enlace triple. De esta manera, todos cumplen con su regla del octeto, pero cabe mencionar que esto se da principalmente en los enlaces covalentes. Muy bien, ahora te toca a ti. Te invito a que practiques lo que acabamos de trabajar sobre la regla del octeto y el diagrama de Lewis con estas 3 sencillas fórmulas. Tenemos la del ácido clorhídrico, que igual puedes hacer un poquito de trampa, o mejor dicho, inténtalo y luego regrésate un poquito en el video y verifica que esté bien. Tenemos la del oxígeno diatómico, la molécula del agua
y la del óxido de litio. ¿Ok? Entonces, practícalos y esto prácticamente es pues, la base de mucho de nuestro programa ahorita y a futuro. Necesitamos identificar cómo realizar el diagrama de Lewis y cómo todos y cada uno de estos elementos completan este regla del octeto. Un tip que te voy a dar para cuando dibujes el diagrama de Lewis, en el caso de, por ejemplo, este tipo de moléculas que tenemos tres átomos involucrados. En los primeros solo tenemos dos átomos involucrados en cada uno, pero aquí ya tenemos tres. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a elegir el átomo que tenga la menor cantidad, podríamos llamarle, que esté presente en la menor cantidad, o bien que tenga el número atómico más alto. En este caso, si tú observas, el hidrógeno es el que está en mayor cantidad, por lo tanto, al que voy a colocar en el centro es al oxígeno. Entonces, me quedaría algo más o menos así, únicamente para que tú identifiques o coloques esos puntos o enlaces que se van a formar dentro de la molécula del agua en base al diagrama de Lewis. Y en este último ejemplo, o en este último ejercicio, nuevamente tenemos dos átomos de litio, tenemos uno de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el que está en menor cantidad, que a su vez es el que tiene mayor número atómico, es el oxígeno. Entonces voy a colocar Li, espacio, ay Dios, oxígeno y esta molécula también me quedaría algo más o menos así. Bueno, pues invito a que practiques, trata de realizarlo, déjame tus respuestas aquí en la cajita de comentarios, cuántos enlaces se forman en cada una de estas moléculas, cuántos electrones libres nos quedan también en cada una de estas moléculas, si es que sucede, si es que no, y lo más importante es que no te quedes con dudas. Bueno, ¿qué te pareció la información de este día? Tal vez un poco confusa, tal vez fue mucha información, no te preocupes. Si es necesario, vuelve a ver este video para que te quede todavía muchísimo más claro. Y si lo necesitas, ya lo sabes, déjame todas tus preguntas aquí abajo y yo con mucho gusto te las resuelvo. Cabe mencionar que este tema es como la base de lo que vamos a seguir viendo. El siguiente video, nuestra siguiente sesión, es acerca de los tipos de enlace. Por lo tanto, pues bueno, tal vez algunas lagunas que nos hayan quedado en este video con respecto a lo del enlace covalente y el cómo se unen los átomos, pueda quedarnos todavía alguna duda, pero no te preocupes, las vamos a volver a aclarar y estoy segura que esto cada vez va a ir quedando muchísimo más claro. ¿Qué es lo más importante del día de hoy? Y que con eso nos quede súper claro que la regla del octeto nos dice que todos los átomos al unirse o van a tratar de unirse para completar 8 electrones en su última capa de valencia, y esto para generar estabilidad, y esto a su vez va a provocar que pues adquieran como esa configuración de gas noble. Eso es de lo principal. Número 2, que el diagrama de Lewis nos sirve para representar los electrones de valencia tanto de un átomo solo como de una molécula o de una fórmula química que ya está ahí toda conformada. Entonces, eso es lo más importante. Si te quedas con eso, créeme, es perfecto. Si todavía no nos queda claro cómo dibujar el diagrama de Lewis, no te preocupes. Más adelante lo vamos a retomar y nos va a ir quedando poco a poco más claro. Muy bien, pues esto fue todo por hoy. Espero que estés muy bien y nos vemos en el siguiente video. Chao.